comunicación. La molestamos en esta siesta para conversar. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Antes que nada, la doctora Sonia Arza ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Marta, Arturo. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Doctora, querríamos conocer detalles acerca de el plan que tiene el Ministerio de Salud en torno a la inmunización de los más chiquitos en este caso. Tengo entendido que hasta ahora hay calendario para menores de 17 a 12 años. ¿Cuándo tendríamos estas novedades? Y por supuesto también, ¿cuál es la recomendación que le dan ustedes a los padres en estas condiciones, verdad? Marta, en realidad yo soy pediatra e infectóloga y no formo parte del equipo de gobierno en área de vacunas, Marta. Yo estoy trabajando en el hospital de clínica y eso en realidad, esa respuesta te la tienen que dar las autoridades. Lo que yo sí sé, Marta, es que en la última semana en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria aprobó el uso de la vacuna Coronavac en los niños a partir de 5 años hasta los 11 años, atendiendo a que a partir de los 12 ya se estaban luego vacunando, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que se aprobó y como dije a sus colegas, ¿verdad? Estos días, es un punto importante realmente la aprobación, pero lo más importante es que las vacunas estén ya en suelo paraguayo, distribuyéndose ya en los 17 departamentos y capital del país para poder iniciar justamente la campaña sin retardos, atendiendo a que a la vuelta de la esquina nada más está el inicio de clases que según también escuché serían presenciales, por lo tanto lo que se requiere es que los niños vayan seguros a las instituciones educativas y eso implica que estén vacunados con 2 dosis, Marta. Ajá. Exacto. Y el tiempo, así por su experiencia como profesional infectóloga, doctora, y porque también estuvo muchísimo tiempo al frente del programa ampliado de inmunizaciones, el lapso entre la primera y la segunda dosis, ¿cuál sería el ideal para los niños? Y para la vacuna Coronavac, de lo que se conoce es justamente al mes se tiene que estar administrando la segunda dosis, Arturo. Ajá, al mes. Eso es muy importante y sobre todo respetar ese intervalo de tiempo, ¿verdad?, entre primera y segunda, con la finalidad de que la eficacia de la vacuna sea asegurada. Ahora, de cuándo vamos a tenerlo en suelo paraguayo no tengo conocimiento. Por ahí creo que salió también algo en la prensa en el día de hoy, dicho por, creo que el viceministro de Salud, diciendo de que Chile donaría unas 500.000 dosis de esa vacuna a Paraguay, pero más datos no conozco. Y tiene, a propósito, ¿y tiene datos de cuántos son los niños que están en edad de vacunarse entre los 5 y los 11 años? ¿O no tiene el dato? Básicamente son como 150.000 niños por cohorte, ¿verdad? Si a partir de los 5, 6, 7, 8, 9, son 7 cohortes y básicamente rondaría cerca de los 750.000 niños, más o menos, poquito más, poquito menos, pero eso serían, o poquito más, ¿verdad? No tengo en este momento, Arturo, la proyección demográfica de estadísticas, encuestas y censos, pero básicamente por ahí estaría la cantidad. No es exacta, pero es aproximada. Claro, y sería necesario entonces, si tenemos que aplicar la primera y la segunda en un tiempo de un mes, que las 2 dosis ya estén disponibles al toque nada más. Así mismo, para poder justamente asegurar una buena campaña de vacunación y exitosa sobre todo, para tener ya, digamos, identificados a esos niños y llegar en tiempo para que también, dicho en términos así sencillos, la vacuna prenda en los niños y pueda conferirles justamente la defensa, que es lo que se necesita que tengan, ¿verdad? Exacto. De hecho, en base a las estimaciones que se hacen, no serían más de 300.000 dosis las que se requieren para esta población concreta, entonces, doctora. Y básicamente 1.600.000 dosis, Marta. 1.600.000. Hay que doblar, pues, porque si tenés 800.000 niños,
multiplicado por 2 son 1.000.000. Ajá. Ahí está, no es. 600. Es importante, había sido la demanda. Ahora, doctora, ¿cómo están trabajando ustedes con respecto a los niños que ahora están afectados por el cronograma del Ministerio de Salud? Serían de 12 a 17 años. Hay un nivel importante de inoculación en este sentido, por lo menos la información que usted maneja. Me imagino que la recomendación es a los padres que... Tenemos coberturas muy heterogéneas, Marta, ¿verdad? De hecho, a nivel mundial nosotros somos un país rezagado en cobertura de vacunación anti-COVID. Eso es algo que está ahí oficialmente publicado a nivel internacional, ¿verdad? Y los datos que ellos recaudan para poder informar, esos son los datos que el Ministerio justamente de Salud remite. Por lo tanto, son datos concretos. Lo otro es que tenemos una heterogeneidad de coberturas de vacunación. Eso implica de que a lo mejor nosotros que estamos hablando tenemos las 2 dosis, hay personas que no están vacunadas y otras que apenas tienen una dosis. Por lo tanto, existe una heterogeneidad, no es homogénea nuestra forma de protegernos contra COVID. Y ante esa heterogeneidad, si nosotros tenemos coberturas bajas y heterogéneas, en realidad lo que necesitamos es tornar homogéneas las coberturas, que todos los que ya recibieron la primera tengan su segunda y estas que recibieron su segunda la tercera, con la finalidad real de que tengamos una buena defensa humoral contra el virus, ¿verdad? Y por supuesto prontamente que lleguen las dosis de vacunas para poder, inmunizar a los niños a partir de los 5 años. Eso es muy importante. Otra vez apelando a su experiencia en todo el tiempo que estuvo en la gestión pública a través del ministerio, ¿no? Tuvimos una pérdida enorme en el 2021 entre los adultos por encima de los 60, o sea, a partir de los 60 años para arriba. Más creo que son 11.000 y pico de fallecidos víctimas del COVID, doctora. Sí, así es. Hemos tenido más de 16.000 fallecidos y, como bien decís, Arturo, de esos 16.000, más de 11.000 fueron adultos. Claro, tenemos la tasa de letalidad más alta a nivel mundial en relación también a COVID. Y eso se toma en cuenta en relación a nuestros enfermos que tanto fallecieron. Claro. Y entonces tenemos una tasa de letalidad muy alta. Eso implica de advenir en este momento justamente una tercera ola, hallarnos con coberturas heterogéneas de vacunación en un momento en donde la ciudadanía, cansada de utilizar el barbijo en una especie de conducta irreverente, desafiante, deja de usar el tapabocas, deja de lavarse las manos, deja de distanciarse, realmente vaticina una eclosión importante de casos y una tasa de mortalidad importante en aquellos que no están bien protegidos o que no están luego vacunados, Arturo, contra COVID-19. Es por eso que es importante, a pesar de que todo el mundo diga de que ya es cansador, no me canso de repetir realmente de que tenemos que ser responsables en la individualidad para que en la actividad colectiva todos podamos cuidarnos entre todos, ¿verdad? Usar el barbijo, el tapabocas es importante, cambiarlo también, no tenerlo por semanas, ¿verdad? Porque en realidad la eficacia del filtro no se asegura de esa forma. Distanciarnos, ¿por qué aglomerarnos? ¿Por qué tener una conducta desafiante, inclusive absurda? Porque al final el que va a padecer la enfermedad, la complicación o la pérdida van a ser los senos familiares, no va a ser el gobierno el que va a padecerlo, sino que va a ser realmente las familias. Por eso que tenemos una parte de la responsabilidad, Arturo, Marta. Es importante que volvamos a apegarnos a esas medidas sanitarias y, por supuesto, si tenemos la edad para vacunarnos, completar el esquema. Con eso vamos a asegurar atravesar esta pandemia que se prolonga ya por casi 2 años y se vaticina que se prolongue un poco más aún. Claro, claro. Y incluso en medio de esto hay gente que sigue discutiendo
si se deben hacer eventos de gran concentración humana, como los carnavales, por ejemplo, cuando en Brasil ya están suprimiendo el carnaval de Río, por ejemplo, y nosotros acá en Paraguay seguimos insistiendo en discutir si hacemos o no los cursos de encarnación, por ejemplo, ¿verdad? Lamentablemente. Arturo. Yo creo que para muestra un botón vivimos en un mundo globalizado y si un carnaval más importante o tan importante como el de Río se suspende, yo creo que tendría que ser ejemplo para los otros países que tienen sus carnavales comparativamente en una proporción minúscula a la de Río, por supuesto. Claro. Me refiero, entonces yo creo que tenemos que seguir el mismo comportamiento por acá. Es de esperar, doctora, que estos niveles de contagio que estamos teniendo en estos últimos 3 o 4 días, creo que lo más bajo que tuvimos fueron 537, después están situándose por encima de los 900. ¿Esto va a continuar así o va a ir creciendo? Va a continuar, porque en la medida que aumenta, las personas se dan cuenta que hicieron síntomas o que estuvieron en contacto con un caso positivo y van a testearse, Arturo. Y en la medida que uno busca, encuentra el caso. Eso es así. Por lo tanto, el testeo es importante para seguir identificando los casos, impedir justamente que se aíslen esas personas positivas para evitar la diseminación del virus, la afectación y complicación de personas aún vulnerables en este momento al virus y por supuesto evitar esos desenlaces fatales que evidenciamos el año pasado y que de a poquito otra vez estamos rememorando con los fallecimientos que se están dando lastimosamente también este nuevo año. Claro. Doctora, con respecto a los niños, ¿qué se puede decir en torno a la enfermedad? De repente escuchamos, obviamente que la forma en la que hoy por hoy se comenta, incluso a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel de comentarios, ya la presentación, por decirle de alguna forma, del virus no es tan grave. Pero en el caso de los niños, sí es llamativo que ahora, por ejemplo, les toma, de hecho, el COVID-19 y antes eran como los menos expuestos, incluso los mayores de la casa eran los que estaban con más riesgo de contraer la enfermedad. Sí, ese es el pensamiento general, Marta, pero yo quisiera hacer algunas rectificaciones a esa forma de pensar, ¿verdad? Sí. En primer lugar, no minimizar los casos. Eso es muy importante. Y tampoco exagerar, sino que aquí tenemos que tomar en cuenta que hace 21 meses conocemos al enemigo, sabemos lo que le gusta y lo que no. Por lo tanto, estamos ante un momento en donde tenemos ya defensas con vacunas, inclusive para detenerlo. Por lo tanto, ese es un primer punto. El otro es no minimizar. ¿Por qué? Porque no creo que alguien se atreva a enfrentar al virus y ver a ver qué me pasa. Nadie asegura que vos seas el 95% que no vas a morir o el 5% que sí lo vas a hacer. Claro. Por lo tanto, digamos, nadie hace todavía futurología para saber a quién le va a ir bien y a quién mal. Por supuesto. En los niños acontece exactamente lo mismo. El pensamiento común es que a los niños luego le agarra suave, pero no es así, Marta, porque realmente hemos visto el 5 a 7% de los niños hacen cuadros graves. Inclusive una vez curado de COVID, 8 semanas después puede hacer un síndrome post-COVID, que es lo que vimos en estas 2 últimas semanas en el Hospital de Clínicas, en donde yo estoy a cargo de la contingencia en niños. Y eso es un dato llamativo, porque que debuten 2 con cuadros graves y venga uno tercero seguidamente y resulta que en este 2022 tenemos en este momento 2 casos probables, en realidad alerta, atendiendo a que son niños menores de 5 años que llegaron muy graves, que de no hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno realmente pudieron fallecer, Marta. Entonces, en la casuística general, en las estadísticas, a lo mejor dicen, bueno, es menor al 5%, pero en una familia, si ocurre ese deceso, la muerte de un niño, es el 100% de esa familia, y esa familia ya no se recupera de esa pérdida. Claro. Por lo tanto, es por ahí que tenemos que mirar, Marta, yo creo, ¿verdad? Nadie quiere perder más paraguayos, por lo tanto tenemos que trabajar juntos
conocemos, digo bien, al enemigo, sabemos lo que no le gusta y por lo tanto eso es lo que tenemos que hacer, lavarnos las manos con agua y jabón, utilizar el tapabocas de forma permanente, no usarlo como guisa ni como barba postiza, sino que usarlo como corresponde y evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones, las aglomeraciones sin tapabocas, que la foto, que la selfie, por ahí vienen los contagios y lastimosamente, ¿verdad? El inocente paga por los pecadores. ¿Y en qué sentido? Y bueno, son los susceptibles los que van a complicarse y fallecer, Marta. La verdad que sí. Y bueno, en ese sentido también hay que hacer un reconocimiento de que la comunicación a nivel Ministerio de Salud tampoco fue muy buena ni muy contundente al respecto. Tal vez hasta por eso tenemos las consecuencias en torno a la escasa respuesta de la inmunización, doctora. Hay que estar atentos entonces y lo primordial es que una vez que se tenga la comunicación oficial del gobierno, hacer posible que todos los niños menores de 5 años tengan sus respectivas dosis, doctora. Por de pronto es la recomendación. Los niños a partir de 5 años, Marta, hasta los 11 años. Los menores de 5 todavía no serán llamados. Ajá. Desde los 5 años. La formulación es la formulación en el caso específico del COVID-19 en las vacunas es igual para las personas de mayor edad o tiene características especiales. Son virus inactivados. Ajá. Sí, no están compuestos por virus vivos ni tampoco por material genético como el que recibimos, digamos, los adultos o los adolescentes, sino que son virus inactivados. Ajá. Eso es tranquilizador incluso para los padres que de alguna forma no aceptan que sus hijos sean inmunizados, ¿verdad? Y acá apelo, ¿verdad? Si bien no soy parte del gobierno, soy parte del Estado, como ustedes también ahí en la cabina, y sería bueno que ustedes como comunicadores, como líderes de opinión, justamente lo que están haciendo ahora, ¿verdad? Comuniquen a favor de las vacunas, es importante. Esos niños deben de volver a clases presenciales, ya son 2 años de no irse a clases presenciales, y deben ir a las instituciones educativas protegidos con 2 dosis de la vacuna, eso es importante también, y exigir, ¿verdad?, que los docentes, desde el director hasta la celadora, el cuidador, etcétera, estén todos vacunados también ya con 2 y 3 dosis de ser posible, Marta y Arturo. Exacto. Sí, doctora, el entorno más seguro posible para el chico. Sí, Marta. Una última pregunta que también es un poco el comentario general. ¿El clima es un error o qué estaría pasando en torno a la gran cantidad de afecciones respiratorias que se presentan también y que no en todos los casos tienen que ver con el COVID? Bueno, yo hago un análisis, Marta, como infectóloga y analizo un poquito qué pasó en la región. Sí. Resulta que hay muchas personas que han venido del hemisferio norte a nuestro país, que estamos en el hemisferio sur. Ellos en el norte hay invierno, por lo tanto han traído las cepas de influenza del norte aquí en el sur, en un momento en donde en el sur la gente ya no usa su tapabocas. Porque fíjate vos que durante esa fase rígida, usábamos todo el mundo tapabocas, no hubo influenza, no nos contagiamos de influenza. En este momento, con esta flexibilización y estas directrices que se han dado por fin de año, no solo en Paraguay, sino que también en otros países se ha dado justamente influenza, ¿verdad? Ha venido el H3N2, traído del hemisferio norte, eso sumado a coronavirus, ya se habló en Israel la flurona, justamente, en una mujer embarazada se identifica al mismo tiempo suspecta de influenza y de coronavirus, y lo mismo ya se dio, creo que casos en Brasil. Por lo tanto, de que pasen aquí a nuestro país y tengamos en una misma persona coronavirus por un lado e influenza por el otro, es muy factible también. Qué bárbaro, hay que estar más que atentos, doctora, porque la verdad es que subestimamos todo y hasta que la situación no se vuelva dramática muchas veces no reaccionamos a la altura, ¿verdad? Sí, Marta, yo en serio es así. Hoy hablaba con colegas de ustedes y decía que estoy viendo la misma película por el mismo canal,
con el mismo enemigo, los mismos actores y las mismas improvisaciones, lastimosamente. La verdad es una pena. Doctora. Le agradecemos mucho el tiempo y las explicaciones y por supuesto que vamos a estar muy atentos e insistir, ¿verdad?, con esta necesidad y ojalá que también el hecho de contar con estas vacunas que garanticen, porque muchos decimos de que son el futuro, que apostamos a ellos, porque es el porvenir de la patria, pero hasta ahora la verdad es que eso es un estricto discurso, ¿verdad?, porque mucha protección no le estamos dando, al menos en lo que más, sí, en lo que guarda relación con la pandemia, doctora. Muchas gracias por la predisposición, doctora, y que tenga buena tarde. Gracias, Marta, Arturo, y a la audiencia, cuando gusten. Muchas gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Y era la Sonia Arza, sí, señor. Está como responsable de... en este caso, la especialidad de infectología en el Hospital de Clínicas. Mucho tiempo directora del programa ampliado de inmunización SPY y una mujer muy clara en su exposición, una profesional muy clara en el mensaje que quiere transmitir a la ciudadanía. Yo creo que junto a Guillermo Sequera es del otro lado, del lado femenino, la más clara en sus exposiciones siempre, la doctora Sonia Arza. Sí, señor. Y bueno, hay cosas que hay que apuntar, Arturo, y que